En el año 753 a.C. fue la fundación de Roma. Durante los años 27 a.C. y el siglo II fue la época dorada. Durante esta se extendió por todas partes una sensación de plenitud y perfección. Se construyeron acueductos, nuevas calzadas y grandes edificios públicos. Se podía recorrer el imperio de punta a punta sin temor a los bandidos. En el 279 a.C. hubo una importante extensión del territorio romano por toda Italia. En el 98, ya después de Cristo, hubo un máximo esplendor y desarrollo de Roma gracias a la llegada del trono de Tejano. En el año 313, esta se cristianizó y perdió su función como capital. En el año 330 fue transferida a Bizancio, donde luego va a ser rebautizada para llamarse Constantinopla. Durante los años 410 y 476 después de Cristo hubo una gran inestabilidad económica gracias al saqueo de los visigodos y la deposición del último emperador romano de Occidente, quien era Rómulo Augustulo. Inicia la decadencia y lo primero que podemos ver es la reducción de su población, ya que en el siglo I esta tenía 1 millón de habitantes y en el siglo V su población fue de 450.000 habitantes, que es aproximadamente la mitad. Y en el siglo VIII su población fue menor a 30.000 habitantes. Entre los años 590 después de Cristo y 604, Roma se convirtió en el centro de las misiones que se dirigían hacia Europa occidental y central. En el año 1143 se resucitó el Senado y entre los años 1198 y 1216 esta fue convertida en la capital de estados pontificios. En el año 1303 se fundaron las primeras universidades europeas. Entre los años 1378 y 1417, Roma se afianzó como capital de la comunidad cristiana. En el año 1471 se creó el primer museo del mundo y este fue Sixto quien lo hizo. Entre los años 1494 y 1559, esta entró en una crisis ligada a las guerras italianas y a la difusión del protestantismo por todo el territorio. En 1527 se produjo un saqueo por las tropas de Carlos V. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el Reino Unido. El nacimiento de este fue en 1707, ya que se creó el Reino de Gran Bretaña. Entre los años 1740 y 1850 fue la Revolución Industrial, que se desarrolló en Inglaterra antes que en cualquier otra nación europea. Hubo grandes inventos, como estos fueron la heladora Jenny, hilares hidráulicos, máquinas de vapor, arado de hierro, locomotoras, vacunas, etc. Esta transformó la vida medieval totalmente y afectó a las clases sociales de la época de distintas formas. La revolución industrial comenzó en la industria textil. La introducción de la máquina cambió los métodos de trabajo, el taller fue sustituido por la fábrica. A la textil también le siguieron la minera y la metalúrgica. El crecimiento demográfico, el aumento de la demanda, el mejoramiento de los transportes, la acumulación de capitales, la expansión del comercio, la creación de un vasto imperio colonial, los adelantos científicos, el apogeo de la burguesía, etc., fueron las características principales de la época. El Reino Unido se convirtió en el primer país manufacturero del mundo. En esta época también se generó el cartismo, que fue el movimiento de masas más importante, compuesto mayoritariamente por obreros. Este planteaba reivindicaciones políticas y sociales, mejores salarios y mejores condiciones de trabajo. A partir de 1873 la superpoblación trajo escasez de alimentos que obligó a recurrir a la importación. La industria sentía la competencia de Estados Unidos y Alemania. La rivalidad entre estas potencias industriales europeas por la expansión económica y política condujo al estallido de la Primera Guerra Mundial, que esta tuvo lugar entre el año 1914 y 1918, que por un lado estaban Austria, Hungría, Alemania, posteriormente Turquía y Bulgaria, y por otro, Francia, Gran Bretaña, Rusia, Serbia y Bélgica. En el transcurso de esta guerra, Italia, Japón, Portugal, Rumania, Estados Unidos y Grecia se unieron. En el medio de todo esto, el primer cuarto del siglo XX asistió al desarrollo del movimiento de emancipación de la mujer. La prédica sufragista culminó en 1917 cuando las mujeres obtuvieron el derecho al voto. El 3 de septiembre de 1939, Inglaterra declaró la guerra a Alemania, iniciando su participación en la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre los años 1939 y 1945. En 1941, la Unión Soviética, Japón y Estados Unidos ingresaron en la contienda. Luego, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición. Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética fueron los grandes vencedores
y en un referéndum celebrado en enero de 1973, la mayoría de los británicos votaron a favor del ingreso a la Comunidad Europea.